Televisión presenta. Presidente Enrique Peña Nieto, le agradezco mucho que, aunque estoy medio sofocado, creo que vine corriendo hasta Anchorage. Usted va a China. Le agradezco mucho que me permita preguntarle algo que no solo a mí me inquieta, sino que por lo que ya sabemos que ha pasado en México a partir de la visita de Donald Trump, yo le quiero preguntar, ¿por qué no ha reflejado usted lo que vendría a ser los sentimientos de la nación? Carlos, seamos muy puntuales. ¿Por qué este encuentro y de dónde parte? Y el punto de origen es el interés que he tenido por acercarme a los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, a efecto de poder dar una amplia explicación y poder acercarme a los candidatos, a efecto de poner en relieve la importancia que México tiene en la relación con los Estados Unidos, como Estados Unidos tiene una gran importancia para México. Y esto viene a partir particularmente de los posicionamientos que uno de los candidatos ha guardado sobre México, en un tono francamente antimexicano, en un tono en el que sin duda ha agraviado el sentimiento de los mexicanos, ha humillado a los mexicanos, a lo que no soy ajeno, pero como presidente de la República y responsable de cuidar a los mexicanos y a mi país, está el buscar precisamente en la ruta del diálogo la manera de poder darle contexto ante los diferentes planteamientos que ha venido viendo de los dos candidatos. Yo formulé una invitación a los dos candidatos por igual. Entonces, a los dos candidatos les hice llegar una carta en la que les invitaba a que sostuviéramos un encuentro, no precisamente en México, sino el que tuviéramos un encuentro, que tuviera lugar donde se dispusiera a partir del acuerdo que hubiera con ambos equipos. Tuvimos una respuesta del equipo del candidato Trump, incluso apuntando que estaba en la posición de venir a México, por eso aceptamos que el encuentro tuviera lugar en México. Y es precisamente para dialogar. ¿Por qué, Carlos? Y sobre todo con el candidato Trump. Ha habido posicionamientos que sin duda representan riesgo y amenaza para el futuro de México. Ha habido planteamientos en los que se puede poner en riesgo el futuro económico del país, y apunto un tema en particular. Particularmente el tema sobre el acuerdo de libre comercio que tenemos celebrado con Norteamérica. Tú sabes la relevancia que tiene para México este acuerdo, como lo tiene para los Estados Unidos, y que era importante poner en este diálogo con toda claridad las ventajas que para ambos países tiene el acuerdo. Perdóneme, presidente, que lo interrumpa, pero creo que esa información es consultable para cualquier persona que se meta con todo respeto, Carlos, y lo saca de Google. Carlos. Y perdóneme, solo por concluir, si me lo permite, la información respecto de la relación México-Estados Unidos y el $500 de los 500,000 millones de dólares del intercambio comercial, y que sea superior este intercambio a lo que tienen varios países de Europa y de Asia con Estados Unidos, es información que los propios gringos ya saben. Yo creo que lo que faltó fue enfatizar únicamente lo que los mexicanos, representados por usted que encabeza las instituciones nacionales, debían reclamarle a un sujeto que pues lo he definido solamente como imbécil, y como he dicho también que imbéciles quienes lo apoyen. Y me llama la atención que haya sido recibido uno de los dos candidatos sin tener asegurada la visita de la otra candidata, y me llama la atención que no se le haya pospuesto a este idiota con un pretexto de agenda. Venía su informe, vienen las exequias de las cenizas en homenaje a Juan Gabriel, vienen otras cosas. Tan fácil que era recorrer para un pobre diablo. Y como dice Enrique Krause, a los tiranos se les enfrenta, no se dialoga con ellos. Carlos, creo que tú has señalado cuál es el interés que tuve como presidente de México,
Y mi único interés es velar por el futuro de este país y velar por los mexicanos. Y hay dos vías, Carlos: el de la estridencia, el del insulto, el de enfrentar a quien puede representar un riesgo a los intereses de México en esta posición que tú apuntas y señalas. O sea, el estridente soy yo. No, Carlos, permíteme, pero es en esta forma y que no sé a dónde nos conduzca. Lo que es un hecho, y que hay que dejarlo muy en claro, es que cualquiera de los dos hoy candidatos puede convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. Y mi decisión como responsable del Estado mexicano es, o fue, y sigue siendo, buscar espacios de diálogo para el entendimiento y para dejar ver y sentir lo importante y relevante que es México para con los Estados Unidos en la relación bilateral que sostenemos. Podrá ser consultable en donde tú quieras, en el internet, pero lo que queda claro es que en los posicionamientos que de este candidato Trump estábamos viendo en sus días de campaña, no era precisamente el recoger cuál es la relevancia e importancia que tiene esta relación, la de México. Y por eso mi interés de buscar el diálogo. Y te repito, Carlos, había dos posiciones. Esta que tú apuntas, la de la estridencia, la del insulto, la del enfrentamiento, o la de buscar dialogar para realmente asegurar que no haya un riesgo mayor al futuro de México. Y esa es por la que yo opté. Presidente, yo no estoy poniendo en duda las razones que usted deba tener y que seguramente... No tengo otra, Carlos. Mejor ver, que yo no para haberlo otra, invitado. No tengo otra más que cuidar a México. Lo que quiero decir es que, por lo que a mí respecta, no me importa si lo invitó o no. Yo pienso que tiene sentido, e inclusive que honra al anfitrión ofendido, abrirle la puerta al ofensor. Lo que me llama la atención es que el ofensor, una vez concluida la reunión privada que tuvieron, hubiera salido y alguno de sus reporteros o quienes lo acompañan hubiera hecho una pregunta, él contestado y refregado la palabra que emblematiza la agresividad de este personaje que ha sido descrito como una amenaza no para México, para el mundo, que es la palabra muro, y que todavía haya dicho después de eso en Arizona que lo pagaría México y que los mexicanos ni enterados estamos. Es decir, pues parece que vino a chamaquearlo, presidente. Francamente, Carlos, yo creo que el tema del muro es el que se ha puesto en mayor atención, y en ese tema mi posición fue muy clara. Y lo fue. Pero en ¿por qué privado? no en el momento en que la invoca, usted lo corrió de la casa presidencial correctamente? Carlos, es decir, señor Trump, usted tiene un pendiente, sáquese ya de esta Yo creo que casa. vale la pena dejar muy claro lo que dije en esa conferencia de prensa, Carlos. Dije que, y se lo dije a él, lo he dicho además en varios momentos, México no va a pagar el muro, y esa pretensión que él ha postulado de construir el muro, apunté que cada gobierno tiene la libertad de hacer lo que quiera dentro de sus fronteras, pero que es evidente que no vamos a pagar un muro. México no. Lo cual, perdón, presidente, yo no sé si tenga derecho, pues sí, a hacer el muro, pero yo creo que debió haber sido la condena, no el derecho que ellos tienen de levantar un muro. Carlos, nosotros hemos condenado la construcción del muro porque creemos más en los puentes. Este gobierno cree en los puentes, cree en la necesidad de tener una frontera mucho más eficiente, mucho más segura, y que abone realmente al crecimiento y al desarrollo de ambos países. Pero, al final de cuentas, está en la libertad de cada gobierno hacer lo que quiera dentro de sus fronteras. Esa no es decisión que corresponde a este gobierno. Lo que queda muy claro es que, y soy enfático en el tema, y lo fui con el señor Trump, México no pagará por el muro. No olvidemos que hoy tenemos ya de hecho más de 1,000 kilómetros de muro o de una barrera en la frontera entre México y los Estados Unidos. Es una determinación de cada gobierno. El tema es que aquí México no va a pagar ningún muro, eso está muy claro. Y me parece que ese no es el tema. Quizás se ha centrado mucho en la discusión del tema del muro. Yo señalé con toda claridad, y así se lo plantea el candidato Trump, que el muro me parece un absurdo y me parece que no es la mejor manera de abonar
no solo a la buena relación, sino a eficientar y lograr una frontera más segura. Pero al final de cuentas, estemos claros que cada gobierno está en libertad de determinar lo que quiera. Aquí lo único que queda claro es que México no pagará, no hay forma de que pague por un muro que quiera construir el gobierno de los Estados Unidos, de así llegar a ser el caso. Lo que sí está muy claro, Carlos, es cuál es la ruta por la que optamos. Y estoy muy consciente de que el candidato Trump particularmente representa quizá el posicionamiento más antimexicano, ha agraviado, ha humillado el sentimiento de los mexicanos, pero también representa la mayor amenaza en términos de lo que ha postulado, y no es el tema del muro, Carlos, hay otros temas más. Y déjame ser enfático, no, perdóname, no es tema menor. Puntualizo el acuerdo de libre comercio, y en donde claramente, y esta parte pareciera que no se recoge, porque claramente en su posicionamiento fue distinto al que había venido manejando en semanas previas durante su campaña. Sobre el tema del acuerdo de libre comercio, había dicho que podría o que estaba postulando cancelarlo, el acuerdo de libre comercio. En este encuentro, después de dialogar, después de dejarles sentir la relevancia que hay para ambos países este acuerdo, habló de modernizar el acuerdo de libre comercio. ¿Qué significa cancelarlo, Carlos? Porque pareciera que esto no tiene relevancia, y la tiene, y mucha. Cancelar el acuerdo de libre comercio, de él dependen millones de empleos en México y en Estados Unidos. No sé, pero también la señora Clinton ha dicho que hay que revisar el Tratado de Libre Comercio. Una cosa es revisarlo y otra cosa es modernizarlo. Pero, otra cosa es mejorar el acuerdo de libre comercio. Pero si me permite, presidente, a mí me llama la atención que habiendo experimentado, es algo subjetivo, pero experimentado, por ejemplo, con la fuga del señor Guzmán Loera, una especie de agravio personal, como le ocurrió, lo sé, a muchos mexicanos, que no era un problema solo del gobierno, sino de la sociedad. Esa sensación solo ha ocurrido, y no soy el único que lo piensa, con lo que ocurrió en Los Pinos con Donald Trump. Yo digo, ¿por qué no haberle dicho allí en su cara que era una amenaza? ¿Por qué decirlo después? Si usted sabe que es una amenaza, ¿qué no jugar a la diplomacia con un sujeto de esa calaña? Mira, Carlos, no es perder el tiempo. Perdón que te interrumpa, Carlos, pero hay que ser realistas frente a lo que está viviendo el mundo y frente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estoy siendo una cosa es lo que prevalece en el sentimiento de los mexicanos, y que lo recojo, del que estoy consciente, y otro es lo que ocurre en los Estados Unidos. Hoy hay una competencia entre dos candidatos, hay una competencia que apunta a que puede convertirse esto en una elección cerrada entre ambos candidatos, y que o la señora Hillary Clinton o el señor Trump se pueden convertir en el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tienen que hacer metiéndose a las elecciones en Estados Unidos? No estamos metiéndonos, Carlos. A ver, yo creo que aquí lo único que apelé y lo que he procurado es que a partir de forma inédita México hoy esté siendo parte del debate importante que se está dando entre ambos candidatos, el que hubiese espacio. Por eso lo he procurado, y por eso la invitación que hice a ambos candidatos a buscar un espacio de encuentro. ¿Qué pasa si la señora no viene? Mira, Carlos, no sé. Primero, la invitación no era para que el encuentro tuviera lugar en México. La invitación es para poder haber tenido un encuentro. El señor Trump reaccionó y dijo, voy a México. La señora Hillary Clinton aún no ha tenido respuesta. Lo importante es tener un espacio de encuentro, Carlos, y dar espacio a explicar la importancia que tiene para México la relación con los Estados Unidos. Y eso es lo que me ocupa, y es velar auténticamente, Carlos, por el futuro de México y de los mexicanos. Entendiendo eso, presidente. Y perdón que te lo diga, Carlos, déjame insistir en algo. Ningún otro país, salvo Canadá, pero ningún otro país tiene una frontera de 3,000 kilómetros. Ningún otro país en el mundo tiene la relación tan íntimamente vinculada y cercana con los Estados Unidos como la tiene México. Ningún otro país en esta relación dependen millones de empleos, como ocurre en el caso de México. Y quiero ser reiterativo en un tema, Carlos. Había dos rutas: mantenerme en la de la estridencia, en el del enfrentamiento así, cargado de insultos. Yo le diría, perdón, en Carlos, una posición pública
que no dejara lugar a dudas de lo que es el reclamo por la dignidad de la nación. Carlos, lo que yo busqué fue un encuentro para el diálogo, porque creo que es la ruta para poder construir y precisamente para asegurar que en lo que ocurre en los Estados Unidos, México tenga un espacio para seguir creciendo y asegurar el bienestar para los mexicanos. Porque sí había, y los hay todavía, posicionamientos que francamente atentan contra el futuro de México y de los mexicanos. Y perdón que te lo diga, Carlos, pero no advertir esto, el solamente sumarme a este sentimiento que lo aprecio y lo entiendo, lo asimilo plenamente porque lo es por igual mío, el de los señalamientos gravosos, humillantes para con el pueblo de México y para con los mexicanos en los Estados Unidos. Por supuesto que estoy consciente de ello, pero aquí te repito, la ruta era buscar la de un diálogo precisamente para poner en claro contexto por qué México es importante para los Estados Unidos y por qué los Estados Unidos es importante para México. A ver, presidente, pero de su inteligencia y astucia política yo creo que ha dado muestras desde hace mucho tiempo. En este caso, más allá de Donald Trump, ¿qué no le pasó por aquí pues pensar en la posibilidad de treparse en este sujeto, pues para repuntar, entre otras cosas, la imagen que tiene usted tan demeritada en la sociedad mexicana? Carlos, y asumo el costo que ha representado este tema, y lo asumo con la responsabilidad que significa ser el jefe del Estado mexicano, el responsable de cuidar a México y a los mexicanos. Por eso esta decisión. Sé que difícil porque aquí no había más que dos opciones, o francamente la del enfrentamiento, la estridencia, te repito, la de contestar con los insultos, y eso a lo mejor me haría muy popular acá, en México. Pero yo no sé qué depara esta relación el día de mañana a la que tengamos con quien potencialmente o eventualmente pueda ser uno de los presidentes de los Estados Unidos. Está la señora Clinton, está el señor Trump. Y desde hoy, precisamente, ante la necesidad de asegurar que México tenga un futuro que le depare oportunidad para México, desde hoy siendo o habiendo una campaña en los Estados Unidos o teniendo o estando en curso esta campaña, es que busqué este espacio para el encuentro con ambos candidatos, para poder hablar de México y de la relación con los Estados Unidos. Presidente. Y, Carlos, hecha esta invitación, formulada esta invitación a ambos candidatos, de lo que no se puede esperar es el que en respuesta a ella pues haya una confrontación. A ver, presidente, a propósito de confrontaciones, yo no sé que se estén desgreñando sus colaboradores en el gabinete, pero pues soy reportero, sé que las opiniones pues son distintas dentro de su equipo de trabajo. ¿Quién le recomendó invitar a este cuate y aceptar la invitación? Claro, nadie me recomendó, es una decisión que tomo como presidente de México. ¿La asume como acierto o como error? Lo asumo como una actitud responsable frente al riesgo que representa posicionamientos que particularmente el candidato Trump ha fijado durante su campaña. Bueno, si le parece, y que esto representa riesgo para México. Si le parece, y que era importante buscar un acercamiento, y eso es justamente lo que he procurado. Espero tener el mismo espacio de diálogo con la candidata Clinton, pero al final de cuentas creo que esto, lo que hoy se haga es pensando en el interés de México para una vez que ocurra la elección. Como dice usted, y asume los costos. Asumo la decisión, la asumo de manera responsable y es pensando precisamente en los mexicanos. Bien, presidente, vuelta a la página de este... Déjame decirte algo más, Carlos, déjame decirte algo más. El encuentro duró aproximadamente, el encuentro privado aproximadamente 1 hora. Tampoco es de esperar que en este encuentro se depongan o se cambien todos los posicionamientos que haya o que se han fijado. Yo creo que ha servido para tener un encuentro preliminar, para poder dialogar sobre la importancia que hay en la relación económica, en materia de seguridad, en la cooperación que debemos guardar ambos países para con la región y particularmente para con Centroamérica, de donde se viene dando una gran inmigración
cruzando por México, generando crisis humanitaria, en búsqueda de llegar hacia los Estados Unidos de mucha gente. Para realmente resolver un tema, se habla de la migración hacia los Estados Unidos, que por cierto la que va de México ha disminuido. Hoy son más los mexicanos que regresan a México de aquellos que eventualmente intentan cruzar hacia los Estados Unidos. Pero adicionalmente también puse el dedo en la llaga. El problema no solo es de México hacia Estados Unidos, tenemos un grave problema también de Estados Unidos hacia México con la introducción ilegal de armas, con pero eso lo saben ellos, presidente, eso me refiero. ¿Y tú crees que esto no es un tema que debe ocuparle a México? Porque mucha la violencia, de las muertes allá que hoy tenemos. Y no mejor aprovechar. ¿Y tú crees que hay interés a ver si nos ocupamos realmente a los en gobiernos? Ellos no. En ellos no hay interés, ahí lo hay del otro, lado de México. De parte de México lo hay. Y creo que estamos en la oportunidad, Carlos, de construir con quien eventualmente resulte ser electa o electo presidente de los Estados Unidos una relación que eficiente auténticamente la seguridad de la frontera. Y desde hoy hay que construir este tema, desde hoy hay que dialogarlo. Por eso mi interés de procurar este acercamiento. Con esa lógica, ¿no ha pensado usted en hacer un muro para que dejen de entrar armas y dinero ilegal a México? Carlos, no lo he pensado y además creo que he pensado en los puentes, Carlos. Yo creo que hay otras formas mucho más eficientes para mantener una frontera segura. Quiero darle la vuelta a la página de lo que tiene que ver con la relación entre Estados Unidos y... Me gustaría apuntarle más algo, Carlos, porque no soy ajeno a todo lo que ha polemizado efectivamente este encuentro. Estoy bastante consciente de ello y por ello mi interés de subrayar. ¿Por qué lo he hecho? Lo he hecho pensando en el futuro de México. Lo he hecho pensando ante el riesgo que representan los postulados, particularmente que el candidato Trump ha tenido durante su campaña. Lo he hecho pensando precisamente en asegurar que realmente la relación económica con los Estados Unidos sea una que beneficie a ambas naciones y lo que se pueda construir sea positivo para los dos países. Estoy muy claro del sentimiento que hay entre los mexicanos sobre los posicionamientos que ha abordado el candidato. Pero déjame destacar un punto nada más. La campaña no tiene lugar en México. Quienes van a decidir quién sea presidente de los Estados Unidos es el pueblo norteamericano. Pues parece que nosotros y soy absolutamente respetuoso. No, Carlos, me metí pensando en México y no me estoy metiendo en la campaña. Al contrario, subrayé y claramente posiciono que seré absolutamente respetuoso de lo que pase en el proceso electoral de los Estados Unidos. Creo que esa es la posición que debe guardar México frente a ese proceso. Pero ahí es donde se está decidiendo, ahí es donde se ve una elección cerrada y me parece que la otra ruta era cruzarme de brazos y ver qué pasa. Y entonces, una vez que se tenga la elección, pretender construir con lo que no se previó desde ahora. Desde hoy se demandaba que el gobierno tuviera participación, hiciera algo ante el riesgo, pues esta es la demanda. Oiga, ¿qué hace el gobierno ante los posicionamientos duros, difíciles que está haciendo? Y se reclamaba de usted adoptar una posición pasiva. Usted guardó... Decían, oiga, el presidente no está haciendo nada. Y bueno, usted hizo algo que le repito, yo no cuestiono que usted hablara con el adversario, pero el adversario fue a su casa, la casa que tiene prestada porque dentro de 2 años la desocupa, y este miserable se vomitó en su casa, y en ese momento los mexicanos, ahí no coincido, Carlos, o algunos mexicanos como yo, hubiéramos querido verlo. Ahí no coincido. Bueno, no me deja usted terminar. Porque destacan el tema del muro, y ese es un tema de la definición soberana que tiene cada país. Lo que pasa es que la palabra... Lo que queda muy claro para México, y en esta sí fue muy claro, México no paga el muro. Lo que pasa es que la palabra concentra lo que este sujeto que usted... Pero ese no es el tema, Carlos. Yo creo que el tema, como una amenaza. Me parece, a ver, si la amenaza no es el muro. La amenaza, perdón que lo diga, no es un... La amenaza es todo lo que ha desatado del sentimiento antimexicano. Exactamente, esa es una amenaza que hay, el que realmente la relación económica, el comercio bilateral, la seguridad que mantenemos en América del Norte pueda alterarse. Con su reacción, y espero que no se moleste. Carlos, no me molesta, porque yo creo que al final de cuentas, lo que venga hacia adelante habrá de dejar muy en claro el por qué lo hicimos. Creo que el tiempo habrá de darnos razón realmente al haber hecho... desde ahora un contacto con ambos candidatos y está abierta la posibilidad con la candidata Clinton. Y déjame ser reiterativo, la invitación no fue para que el encuentro, la reunión necesariamente tuviera lugar en México. Fue una invitación abierta para que se pudiera dar este encuentro. El candidato Trump decidió venir a México y echa la invitación. Yo no podía declinarla. Si yo la había formulado, yo no podía decir
no acepto la respuesta. Pues no, porque, al contrario. No, porque si yo la formulé, me atengo a lo que hice. Una invitación para dialogar y tuve una respuesta. Bueno. Espero tener un espacio de oportunidad con la señora Clinton para poder dialogar en los mismos términos y podrá tener este encuentro de darse en México o en Estados Unidos o en algún otro punto donde se determine. Presidente, a mí me gustaría darle la vuelta a la página. Adelante, Carlos. Porque creo que no vamos a coincidir plenamente. No, pero bueno, yo asumo. Usted coincide Déjame conmigo. ser muy claro. A mí me Carlos. llama la atención solamente lo que ya dije y me gustaría pasar a algo tanto o más importante, que es su propia realidad y la percepción que usted está habiendo en México y de su destino próximo en los 2 años que vienen. Sobre eso quisiera yo... Adelante, Carlos. Déjame nada más apuntar algo. Me corta Mira, usted. Déjame decirte algo más porque quiero ilustrar lo que se ha hecho en la relación entre otros 2 países que son vecinos, Estados Unidos y Cuba, por ejemplo. Y aquí vale la pena solo tenerlo como un referente, donde sin duda el diálogo tiene mayor peso sobre cualquier comentario o sobre cualquier posicionamiento. ¿Cuántas veces no escuchamos al presidente Castro, al presidente Fidel Castro, en este posicionamiento duro, de denostación casi permanente durante el gobierno contra los Estados Unidos? Y sin embargo, el presidente Obama fue a Cuba a impulsar el restablecimiento a una relación normal entre Cuba y los Estados Unidos. Pareciera impensable el tema. Pues sí, pero y perdón que te lo diga, pero yo soy de los que cree que es el diálogo la ruta realmente para hacer de lado de las diferencias y para esclarecer y para poder no es lo que yo estoy poniendo esclarecer el verdadero sentido de la relación y para poder construir. Lo único que yo he querido plantearle a usted es lo que creo que mucha gente sostiene en México, más del 80% de las opiniones son que no nos sentimos representados por... Mira, Carlos, yo creo que a veces... Me gustaría darle la vuelta a la página para hablar de otra cosa. En el mundo de las emociones a veces es muy difícil hacer prevalecer la razón. Yo he construido a partir de una razón para construir y para asegurarle a México un futuro. No estoy tomando posición en el proceso democrático que vive los Estados Unidos. Lo único que me ha importado es velar y cuidar por el futuro de México y de los mexicanos. Y por eso es una decisión sí difícil, estoy consciente del tema, pero lo importante es poder hacer del diálogo una vía para construir y asegurar futuro para México. Yo le pido, porque usted tiene que ir a China y yo tengo que regresar a México, que nos olvidemos ya de esa parte. Solo le digo, no puedo dejar de subrayar que yo también creo en el diálogo, pues por eso estoy hablando con usted, si no estaría yo haciéndole un plantón allá en los... Y agradezco que estés aquí, Carlos, porque además has hecho vuelo de casi 8 horas solo para tener esta entrevista. Y dame la oportunidad de poder dejar claro ante los mexicanos el porqué, el sentido de mi decisión, y que, repito, solamente ha sido pensando en México y en los mexicanos. Dicho lo cual, presidente, yo ahora quiero saber qué con usted, porque usted de por sí, en la percepción, en las encuestas, en las mediciones, viene, digamos, a la baja. Y pareciera que después de Trump viniera en picada. Le escuché el otro día a un compañero decir, compañero porque escribe en Milenio, a Ricardo Alemán, que da usted la impresión del boxeador que estando dando la pelea, textual, ni noqueando gana. Pues así se le está viendo, Carlos, presidente. Yo seré muy claro. Yo he hecho un gobierno y vengo haciendo un gobierno que ha impulsado cambios profundos para el país. No está cambios que significa mover, como dice mi lema de gobierno, mover a México realmente para que pueda crecer y pueda asegurar desarrollo para su sociedad. Y esto evidentemente, Carlos, el hacer esto implica enfrentar resistencias, implica enfrentar a quienes eventualmente han tenido una posición de privilegio para poder abrir
espacio de mayor desarrollo para el país en distintos sectores. Y eso es lo que ha hecho mi gobierno, Carlos. Y estoy muy consciente que estas decisiones eventualmente pues tienen sus costos políticos, representan el que eventualmente no siempre sean decisiones populares o te acompañe popularidad en ello, pero yo gobierno y he decidido tomar decisiones para bien del país, pensando en México y en su desarrollo. Y hoy están ahí los resultados. Y el resultado, Carlos, presidente, de percepción y realidad o realidad y percepción, ¿en qué medida reconoce usted que la percepción de corrupción de usted, corrupción personal, ha incidido en la baja de su imagen? yo pensaría que los elementos que han contribuido a esto pues, son múltiples, Carlos. Yo creo que el ejercicio del gobierno implica desgaste, el ejercicio del gobierno significa tomar decisiones para bien de México que a veces no en su momento son suficientemente valoradas. Significa hoy que además el gobierno está como nunca antes expuesto, o más que expuesto, en un amplio escrutinio. Yo creo que esa es parte positiva de la democracia en la que hoy vivimos, en los tiempos modernos que estamos viviendo, en esta era del Internet, de las redes sociales, en donde afortunadamente en México hay posiciones críticas que vienen a enriquecer nuestra democracia. Las que nunca hubieron en el pasado de igual forma, No. Nunca se dieron de igual forma y en esta se ha dado como de nunca. forma tan vertiginosa como hoy las estamos viviendo. Entonces, ese es el mundo que nos toca vivir y el México que pensaría estamos que viendo. usted como político, y lo es, pues tendría que estar haciendo algo en función del aval de su propia gestión y digamos en respaldo de su partido, que está muy demeritado. Mira, Carlos, con todo ¿No respeto, sería ya momento de que usted suelte las amarras y deje que sus tapados en el gabinete salgan a la palestra para ver qué ofrecen? ¿O está usted resignado a que va a perder las Carlos, elecciones su mira, yo partido? en las elecciones todavía falta para ese tema y habrá que entonces la sociedad mexicana conocerá quiénes serán los candidatos y qué es lo que Pero da postulan la los impresión de que candidatos. no le importara. Hoy me ocupa pensar en México, Carlos. Yo no estoy pensando en las elecciones. No estoy pensando en el proceso Ni en su electoral. Estado de México. No estoy pensando en los procesos electorales. Soy presidente de México, gobierno para todos los mexicanos, pienso en todos los mexicanos y pienso en el futuro que este país debe tener. Y estoy convencido, esa es mi plena y absoluta convicción, que los cambios que hemos logrado hacer, los cambios y transformaciones que se habían pospuesto, yo nada más déjame, porque a veces la memoria es corta, Carlos, pero hace apenas 4 años. Para muchos muchos de los personales me deja usted Perdón replicar. que te Mi lo diga. memoria es corta. Pues Carlos, entonces recuérdanos aquí cuáles eran la gran agenda de temas pendientes que se decía México debiera abordar hace apenas 4 años. Y si El no, de la déjame entonces educación, el de la energía, el de la educación y el de la... bueno, sé de en memoria. todos eso, Carlos, vale la pena recordarlos, de reformas porque lo postergadas que se durante decía mucho tiempo. entonces es México es un país ya muy diagnosticado. Esto es lo que le hace falta. Una reforma educativa para cambiar la educación y para que el Estado retome la rectoría de la educación y asegure una Que por educación lo de pronto calidad. parece ser Eso un es Estado lo que ha habido. rehén. Perdóname, no. Que se pasa Eso es desde mayo justamente platicando de lo que manera ha habido. estéril, Carlos. con facciones A ver, entonces, laborales, y no hay nadie en su gobierno Carlos. que diga que esa facción magisterial está compuesta Mira, por Carlos, servidores públicos que violan derechos humanos, y mejor se expone una persona como yo en decirlo que algún En funcionario lo con que estoy, un mínimo de Carlos, carácter que los haga notar. Si me permite decirlo, en 30 de 32 entidades federativas la reforma educativa se está aplicando. Y en 2 entidades, Chiapas y Oaxaca, ha habido una mayor resistencia que yo espero podamos superar. Porque la reforma educativa va, porque es justamente lo que las niñas, niños y adolescentes de este país están demandando. Ese fue mi compromiso. Pero es uno de los tantos temas de los que se hablaba hace apenas 4 años. Y hoy tienes ahí una reforma educativa. Tienes una reforma energética que va a permitir que en este país vengan inversiones realmente que nos permitan ser más productivos en el sector energético. yo no- A ver, todas es... Pues Carlos, perdón yo que lo no le diga. estoy negando ni No cuestionando. está regateando lo que se ha hecho. No lo regateo. Bueno, pues Pero eso que se ha hecho... yo le pregunto a usted, ¿y qué va a hacer ante el... haya usted hecho lo que haya hecho? Por cierto, no solo usted, me llama la atención que sus secretarios dicen la reforma educativa de Peña Nieto. No, pues es del Congreso.
la reforma educativa lograda por el constituyente, un acuerdo con las distintas fuerzas políticas. Me llama la atención que no me diga usted qué va a hacer ante esta sensación como de desastre. No, más bien, que está viviendo Carlos, su gobierno. No, Carlos, yo soy bastante más optimista. Yo creo que en México pasan todos los días cosas, como lo dice hoy mi campaña, cosas buenas que casi no se cuentan, pero que cuentan mucho. Y son esas muchas cosas buenas que pasan en este país las que están permitiendo que México esté avanzando. Y perdóname, pero una es la percepción en algunos ámbitos, pero al final de cuentas la realidad es otra. Hoy somos un país que ha generado empleos como nunca antes, más de 2 millones de empleos. Somos un país que tiene niveles de inflación históricos como nunca los había habido. ¿Qué significa eso? Está cuidando la economía familiar, está permitiendo que el poder adquisitivo de las familias mexicanas se preserve, se asegure, y la inflación sin duda es el impuesto más elevado, y hoy tenemos el nivel de inflación más baja que se haya registrado en muchos años en la historia de este país. De nueva cuenta. Hoy estamos asegurando eso un crecimiento. Lo sé, no es la percepción. Bueno, y a usted ver, Carlos, en esta entrevista frente a la parece percepción, que me está resumiendo su informe de gobierno. Que te diga. Y yo le quiero decir yo que lo único que pongo por delante es, a ver, la percepción, a lo único que tengo que contrastar frente a una percepción es la realidad, las cifras y los hechos. Y eso es lo que pasa en este país hoy. Y ayer, por cierto, en el diálogo que tuve con los jóvenes, algunos ya lagartones, algunos ya lagartones. Que alguno, por cierto, me preguntaba, oiga, ¿qué se ha hecho? Le dije, mire, hay quienes quieren ver lo que se ha hecho y hay quienes no quieren verlo. Pero la infraestructura que se ha construido, ahí está. Y pareciera que no existe. Todo lo que se ven haciendo en términos de infraestructura para modernizar este país, yo he estado ahí para entregarla e inaugurarla, y pareciera que no existiera. Bueno, pues mira, hablo de ahí la está, realidad reformas, y la percepción. Yo hablo de la realidad. Tú hablas de la percepción, Carlos. No, yo hablo de la realidad. Y lo que me importa, al final de cuentas, lo que me importa. Si usted dice que se hicieron 3,000 kilómetros para que me acompañes, me faltaría vida para que me acompañes. No, vamos y los comprobamos. Acompáñame, solo acompáñame. Pero al final de cuentas, lo único que me importa es cumplir precisamente con lo que comprometí ante los mexicanos. Asegurar su desarrollo a partir de esta infraestructura que hemos venido haciendo, asegurarle mayor desarrollo a partir de la puesta en marcha de todas estas reformas, como la reforma educativa, como la reforma energética, como la reforma financiera para abrir mayor crédito, que está ocurriendo, que las familias, las pequeñas y medianas empresas hoy están teniendo acceso a un mayor crédito y a tasas de interés más bajas, el apoyo al campo que por primera vez en 20 años, hoy estamos exportando más productos alimenticios que los que teníamos que importar. Eso habla de lo que hemos logrado hacer los mexicanos. Y yo le pido que ya le pare. Esa es realidad. Porque la percepción es otra. Puede ser otra. La percepción puede ser otra. Pero eso es la realidad. Bueno, y la realidad es que hasta donde entiendo me están haciendo una señal del Estado Mayor Presidencial. Yo no quiero de que ya se te va tu avión de regreso a México. Se va el de usted a China, yo me regreso a México y le agradezco. Al contrario, Carlos, muchas gracias por esta oportunidad. Y no me dé las gracias. Te invito. Yo no le doy las gracias. Eres un invitado permanente para que no te dejes llevar por la percepción y me acompañes a conocer la realidad y todo lo que se está haciendo en favor de México. Gracias, Carlos. Yo nada más le pido, cuando vuelva a tener a Trump enfrente, represéntenos a todos. Usted tiene que terminar con una decente, cuando menos mentada de madre. Con toda... A ver. Cuando menos mentada de madre, presidente. Carlos, soy el presidente de México y actúa con la debida seriedad, con la debida responsabilidad, y me importa cuidar el futuro de este país. Y así seguiré actuando. Yo soy el presidente. Gracias. Un periodista que aprecio mucho esta oportunidad. Gracias.